Ella es Michelle Carrere, es de Mongabay Latam, es periodista, editora del medio Mongabay y se ha especializado en la cobertura de temas ambientales con foco en océanos, particularmente en pesca ilegal, cambio climático y ciencia. Ha realizado investigaciones y reportajes de profundidad, cubriendo temas sobre conflictividad social como la migración y sus problemas asociados. En 2019 recibió mención honorífica en los premios de la CIP y en el 2020 de la investigación que dirigió Mares Saqueados fue considerada por el GIJN una de las 10 mejores de América Latina. Todo tuyo, el taller, Michelle. Gracias, Nicolás. Hola a todos. Gracias, Nicolás, por la introducción. Estoy mirando aquí quiénes somos. Ok. Si pueden poner sus cámaras, mejor, porque así podemos interactuar un poco mejor. La idea es que si es que tienen preguntas en el camino, me las pueden ir haciendo, ¿no? Para que sea más una conversación, más que una exposición. La idea es que podamos interactuar porque de esa manera también el mensaje que llega mejor, me parece. Entonces, lo primero que quisiera saber más o menos, aquí entiendo que hay muchos estudiantes de periodismo, pero también hay profesionales, ¿o no? ¿O son todos estudiantes de periodismo? Quizás, Nicolás, ¿tú puedes contestarme eso? Bueno, yo soy estudiante y también veo dentro de los participantes algunos otros, pero quizá tenemos un par de profesionales que estaban dentro del predebate. ¿Hay alguien que sea periodista ya profesional recibido? Parece que no. Hola, yo no soy, ¿cómo estás, Michelle? Disculpa que no prenda la cámara. Yo no ejerzo el periodismo, pero soy docente en una universidad. Perfecto. Aure, ¿no? Catalina, mejor. Catalina. Sí. Okay. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, este taller, como bien saben, es un taller donde voy a intentar traspasarle lo que yo sé, lo que yo también percibo desde mi posición de editora, de cómo vender un proyecto, un reportaje, ¿no?, a un medio de comunicación, puntualmente un reportaje de medio ambiente. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Bien. ¿La ven? Sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, está bien eso. Ya, ok. Lo quiero agrandar. A ver. Ya. Bueno, para partir les puse esta lámina porque me imagino que, es decir, las personas que están buscando vender un reportaje a un medio de comunicación, eso es porque probablemente sean freelance, ¿no? Entonces, ser freelance es una experiencia, digámoslo, es una experiencia absolutamente valiosa. Yo fui freelance mucho tiempo, varios años, antes de comenzar, de hecho, como trabajando ya de lleno en Mongabay, yo era freelance. Y al ser freelance, está esto, ¿no? Como la expectativa de lo que es freelance, de poder moverse por el mundo, viajar, trabajar donde tú quieras, incluso, qué sé yo, con los pies en el agua, tomando una piña colada, ¿no? Versus la realidad de estar en bancarrota, no tener ni un peso, no tener trabajo,
Entonces, muchas veces estamos en la realidad y no en la expectativa, lamentablemente, ¿no? Pero no tiene que ser así. Podemos estar en la expectativa. ¿Ya? Es posible, no es algo irreal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué muchas veces estamos en esta situación? Porque los editores no nos responden, porque si es que nos respondieron alguna vez, la conversación ya luego no avanzó, la negociación se quedó estancada, ¿no? Mandamos nuestras historias y no tenemos ningún feedback, y bueno, y las historias muchas veces se pagan mal, pero ese ya es otro tema. Aquí estamos enfocados en que nos respondan los editores. Entonces, bien. Para que nos respondan los editores y poder vender nuestra historia, todo comienza con un pitch. Me imagino que ya han escuchado hablar de esa palabra. Es absoluta y completamente crucial esta palabra en la venta de un reportaje, porque si hacemos mal un pitch no lo vamos a poder vender, así de simple, ¿no? Como sabrán, bueno, más adelante vamos a ver lo que es un pitch. A ver. Sí, vamos a volver sobre lo que es un pitch, pero básicamente es una presentación muy corta, breve y potente y absolutamente clara de cuál es la historia que queremos vender, ¿ya? Pero antes de escribir nuestro pitch y enviarlo, hay algunas cosas que tenemos que saber. Por ejemplo, es decir, tenemos que conocer el medio donde queremos publicar, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es ¿qué temas cubre ese medio? ¿Ya? Sí, por ejemplo, Mongabay, ok, cubre medio ambiente, pero ¿qué cosas de medio ambiente cubre? ¿No? Específicamente, ¿cuáles son los temas? ¿Cuál es el estilo que tiene Mongabay? En este caso, si le quisieran vender algo a Mongabay, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son sus textos? Entonces es necesario que nos tomemos el tiempo, que leamos los textos, que veamos qué tan largos son, que veamos cuál es la estructura que usan, qué tipo de fuentes, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el estilo del medio? Porque todo medio tiene un estilo, ¿ya? Y cuando les digo qué temas cubre, por ejemplo, si se fijan, Mongabay no cubre mucho temas de cambio climático, ¿no? O si los cubre, digamos, no con tanta intensidad como cubre otras cosas. ¿Y por qué? Porque esa es una decisión que Mongabay ha tomado, porque si es que hay un tema que los medios de comunicación cubren, es cambio climático. Entonces nosotros hemos dicho, ok, puesto que todos los medios, lo único que cubren en medio ambiente es cambio climático, nosotros vamos a cubrir otras cosas, vamos a cubrir deforestación, vamos a cubrir pesca ilegal, vamos a cubrir otras cosas, es decir, todo lo que provoca el cambio climático finalmente, ¿no? Entonces, eso, tienen que entender el medio donde ustedes quieren insertarse. También ver qué se ha hecho, ¿ya? Cuáles son los temas que ese medio está cubriendo, de nuevo, pero puntualmente, ¿qué no se ha hecho? ¿Ya? Y hacerse la pregunta de por qué no se ha hecho. Por ejemplo, lo que les digo ahora, ¿no? El cambio climático, si bien, por cierto, es un tema que lo abordamos, de pronto no gastamos a lo mejor recursos, a menos que sea una historia explosivamente buena, en contratar una historia de cambio climático porque no es nuestro foco, ¿ya? Entonces, entender el medio donde nos queremos meter es absolutamente importante, también considerando que los medios independientes, por ejemplo, son medios que en general tienen las platas muy asignadas, ¿no? Entonces, así trabaja Mongabay, pero les comento porque así trabajan muchos medios independientes, con bolsones de plata, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una bolsa de plata para cubrir temas que tienen que ver con pueblos indígenas. Hay otra bolsa de plata para cubrir temas que tienen que ver con historias positivas, por ejemplo, ¿no? De estrategias de conservación que funcionan. Entonces, esas platas, si bien las historias puntuales no
no están asignadas porque no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Digamos, qué vamos a cubrir, las noticias van saliendo a medida que ocurren, pero sabemos que ese dinero está asignado para ese tipo de historias y no podemos salirnos de ahí. Y muchos medios de comunicación independientes trabajan de esa manera, ¿no? Porque recibimos recursos de diferentes organizaciones internacionales que les importa que hagamos un trabajo medioambiental, entonces hay recursos de muchos lugares y de esa manera se van repartiendo, ¿ya? Entonces, si tú me ofreces una historia que no me encaja con ninguno de mis bolsas de dinero, no te la voy a poder contratar porque no tengo plata, ¿no? Entonces también, como entender el medio en su completitud también implica eso. Obviamente, esos son temas que son internos del medio y es muy probable que no tengan por qué ustedes saberlo, ¿no? Pero les comento que así en general funcionan los medios de comunicación independientes. A veces uno tiene una super historia y dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no me la contrata? Si es espectacular. A lo mejor, sí, yo he estado frente a propuestas que digo, pucha, está bacán, pero no la puedo contratar, no tengo plata, ¿no? Entonces, eso pasa también. Bien, entonces, bueno, había puesto esta imagen para comentarles todo lo que ya les he dicho, ¿ya? Digamos que este es el portal Moncabay. Como ven aquí, en general cubrimos temas de bosques, de océanos, de pueblos indígenas. También tenemos investigaciones que hacemos durante el año. Tenemos cosas multimedia, pero cuando conocemos el medio, también tenemos que fijarnos quiénes son las personas que escriben, ¿ya? Eso también nos va a dar una pista de por dónde puede ir nuestra propuesta, ¿ya? Si se fijan, si van al portal de Mongabay, hay muchas notas que las escribimos los periodistas que estamos dentro de Mongabay. Hay otras que las contratamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las notas? Uno si empieza a navegar por el medio, puede ir entendiendo cuáles son las notas que contrata versus cuáles son las notas que hace que hace el mismo personal de Mongabay, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mongabay es un medio que busca que los periodistas vayan a terreno y nos cuenten la historia desde el lugar, ¿no? Ahí mete plata Mongabay, ¿ya? Pero Mongabay no va a contratar una historia que se pueda reportear desde el escritorio. Porque, ¿para qué? Porque pues eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? O una nota, por ejemplo, es poco probable que se contrate una nota sobre qué es lo que ha ocurrido en la COP26, por ejemplo, porque eso es trabajo nuestro, ¿no? Es trabajo nuestro poder contar ese tipo de cosas de contingencia, ¿no? En el fondo, cuando vamos a contratar una historia y vamos a hacer el esfuerzo de depositar dinero, de nuevo, como en general yo hablo desde el lugar de los medios independientes, porque es ahí donde yo me muevo, ¿no? Y es ahí muchas veces, es ahí además donde se contrata muchas veces, ¿no? Porque los grandes medios suelen no contratar freelance también, hay muchos medios que no saben trabajar con freelance. Esto de trabajar con freelance es más una cosa de los medios independientes. Entonces, si voy a hacer el esfuerzo de gastar dinero, tengo que asegurarme de que esa historia va a valer la pena, que yo haya invertido en ella, ¿no? Entonces, eso implica que me la cuenten muy bien, que sea entretenida, que el periodista vaya a terreno y me pueda contar desde ahí cosas que no puede obtener desde otro lugar, ¿no? Bueno, ahora con todo el tema de la pandemia, eso por cierto que ha cambiado, ¿no? Recién ahora estamos activando los viajes a terreno, pero normalmente funciona así, ¿no? Entonces, digamos, cuando ustedes entiendan el medio de comunicación donde quieren proponer, eso les va a ayudar para ustedes ir con una propuesta con la que el editor le quede claro que si es que ustedes no hacen esa historia, nadie más la va a poder hacer. Son ustedes quienes van a poder hacer esa historia. ¿Ya? Entonces, para
para entender, resolver como la primera, lo que siempre pasa, ¿no? Cuando somos freelance, o muchas veces pasa continuamente, de por qué no nos responden con nuestras historias. Hay que saber que los editores siempre están ocupados, siempre están con muchísimo trabajo y no tienen tiempo de leer un mail eterno donde ustedes cuenten cuál es lo que tienen ganas de hacer, ¿no? No hay tiempo. O sea, si yo recibo un mail donde el mail tiene, qué sé yo, 5 párrafos, empiezo, no tengo tiempo después, y lo cierro. Y es probable que ese después no ocurra, porque siempre me llega, siempre los periodistas tenemos mucho trabajo de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a eso? Ahí viene el pitch, ¿no? ¿Cuál es qué tan eficiente hacemos nuestro pitch? Entonces, para que nuestro pitch sea eficiente, lo primero que tiene que ser corto, ¿ya? No más de 3 párrafos. Lo segundo tiene que ser claro y directo. En ese pitch tiene que quedar claro qué vas a contar, por qué es importante lo que me vas a contar, cómo me lo vas a contar, y también tiene que tener qué es lo que tienes hasta ahora, ¿ya? Yo creo que yo, al menos como editora, me fijo en que esa propuesta tenga todos esos puntos, ¿ya? Luego voy a volver sobre esto porque es muy importante, y suele ahí haber muchas veces, digamos, no estar consistente esa parte, ¿no? Muchas veces los pitch que me llegan no son consistentes en eso, entonces simplemente, a veces me ha pasado que cuando eventualmente he tenido un tiempo y conozco al periodista y sé que el periodista es un buen reportero y me va a traer una buena historia, pero su propuesta está floja, como yo lo conozco a él o a ella, me doy el tiempo de conversar y que me diga ya, y que me cuente qué es lo que quiere hacer. Pero si es que un periodista yo no lo conozco o no la conozco y me entrega un pitch flojo, en ese sentido, simplemente no lo voy a mirar, no me voy a dar el tiempo, porque como no lo conozco, no estoy segura de que la historia me va a entregar un buen resultado, ¿no? Entonces, sobre todo, si es que los editores no nos conocen, nuestro pitch tiene que ser muy claro y directo, ¿ya? El tercer punto es que tiene que ser novedoso, obviamente. O sea, error fatal si es que el tema ya ha sido abordado. O a veces el tema ya ha sido abordado, pero el ángulo que me vas a presentar tú tiene que ser novedoso, ¿ya? Porque si no, obviamente no funciona. Y el punto 4, que tiene que ver con el último punto del punto 2, que es el que tienes hasta ahora, es que esté preinvestigado, porque si es que estás preinvestigado, entonces hay garantía de que la historia puede hacerse, ¿no? Y que lo que tú me estás presentando existe realmente. Es decir, muchas veces yo creo que pasa esto y que me parece que tal personaje, y es probable que, no, esas cosas como ambiguas no funcionan, ¿no? Tenemos que ir con la seguridad de que la historia que estamos proponiendo sí se va a poder hacer, ¿ya? Sí va a llegar a puerto. Entonces, para digamos, profundizar el punto 2, ¿ya? El punto 2 que decíamos acá, que sea claro y directo. Está el tema del foco, ¿ya? Básicamente una historia, una buena propuesta tiene que tener foco, y es ahí donde muchas veces la situación guatea, como decimos en Chile, ¿ya? No hace agua, digamos, por todas partes. Entonces, una idea no es lo mismo que un tema. Y un tema no es lo mismo que una historia, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro, cuando tenemos una historia que queremos proponer algo, ok, yo puedo tener una idea,
de esa idea, tengo que, ok, ¿cuál es el tema que voy a abordar de esa idea? Y luego, ¿cuál es la historia puntual que voy a contar? ¿Ya? Y cuando yo tengo la historia, entonces tengo mi foco. ¿Ya? Yo recibo, por ejemplo, como yo trabajo en temas sobre todo de océanos, a veces he recibido propuestas de quiero hacer una historia sobre la pesca incidental en Ecuador, por ejemplo, y de cómo los tiburones son capturados supuestamente de manera incidental, pero en realidad esa incidentalidad no es tal, sino que está dirigida. Es una pesca dirigida hacia los tiburones, cosa que está prohibido porque, como probablemente saben, en Ecuador la pesca dirigida a tiburones no está prohibida, no se puede hacer, simplemente solo se pueden comercializar, digamos, aprovechar los tiburones que caen de manera accidental en las artes de pesca que los pescadores utilizan para capturar otras especies. ¿Ya? Entonces, cuando cae por accidente el tiburón, ahí solo en esas circunstancias se puede aprovechar, si no, no. Si no, es una pesca ilegal. ¿Ya? Entonces, yo quiero hacer una historia sobre cómo los tiburones caen de manera incidental, o sea, son comercializados supuestamente de manera incidental, pero en realidad eso no es una propuesta. ¿Por qué no es una propuesta? Porque quienes trabajamos en medio ambiente sabemos que ese es el problema, ¿no? El problema de los tiburones en Ecuador tiene que ver con eso, tiene que ver con el tema de la incidentalidad. Entonces no me estás contando ninguna historia, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué me vas a contar tú para que esa historia aporte al problema? Me vas a contar un caso en particular, me vas a hacer el seguimiento de algo, pero no me digas que me vas a contar el tema de la incidentalidad, porque eso no me sirve, o sea, no, eso no es una historia, ¿no? Esa es una idea, ni siquiera es un tema. Entonces, por ejemplo, en concreto, una idea. Quiero hablar de la deforestación del bosque atlántico. El tema podría ser, voy a hablar puntualmente de cómo la agroindustria ha provocado la desaparición del 85% del bosque atlántico. Ok, entonces, tengo esa idea, tengo ese tema. Luego, a partir de ahí, entonces, puesto que me pongo a reportear para poder obtener una historia, las historias no aparecen de los árboles, ¿cierto? Tenemos que ir a reportear para poder encontrar una historia. Entonces, lo que me propuso este reportero, que se llama Aldo, es paraguayo y es muy bueno, él me dijo, ok, o sea, no me dijo, él lo pensó, ¿no? Quiero hablar de la deforestación del bosque atlántico. Luego dijo, ok, ¿cuál es la causa de la deforestación? Principalmente la agroindustria, que es la que ha provocado la desaparición del 85% del bosque, que ya en algún momento fue el segundo más importante después de la Amazonía en términos de expansión y de biodiversidad, y ahora ya prácticamente no existe. Entonces, ¿cuál es la historia que yo voy a contar de eso? Voy a contar la historia de Ulises Rodríguez Teixeira, el rey de la deforestación en Paraguay, y me envía un titular. Entonces, en ese titular, ahí él engancha inmediatamente mi atención. ¿Por qué? Porque yo entiendo al leer un titular que él tiene muy claro cuál es su foco. Él no me va a hablar de Juanito, Pedrito, Menganito, me va a hablar de Ulises Rodríguez Teixeira, a quien le llaman el rey de la deforestación de Paraguay. O sea que ya no hay nadie que sea más deforestador que ese señor. Entonces, el reportaje se centrará en la historia de Ulises Teixeira, cómo se hizo un potentado empresario dedicado a la agroindustria en Paraguay y cómo evitó la cárcel teniendo tantas denuncias en su contra por deforestación en la región oriental del país. ¿Ya? Esa es la historia que él me va a contar. Y después, en su segundo párrafo, él me entrega evidencia de lo que me está diciendo él es correcto, es cierto, porque claro, yo le puedo decir, ¿cómo tú sabes que ese es el mayor deforestador? Pero él ya me adelanta y me responde a esa pregunta obvia que yo le voy a hacer, y me dice, informes preliminares indican que hay decenas de casos judiciales en los que Teixeira logró salir airoso con el pago de multas. El Ministerio del Ambiente y el Instituto Forestal Nacional tiene registrado a Teixeira por las constantes intervenciones que se hacen en sus propiedades. Entonces, cuando Aldo me envía esa historia, yo tengo clarísimo cuál es el foco. Él sabe qué es lo que va a ir a reportear.
Entonces, él ha enganchado ahí mi atención en un titular, que podría cambiar, evidentemente, pero es un titular preliminar que él me ha enviado, y 2 párrafos. Con 2 párrafos, ese pitch está perfecto, y yo le digo, ok, hagámoslo. ¿Ya? Otro ejemplo. Bueno, aquí está la publicación, de hecho, que lo publicamos reciencito, el 11, el jueves, ¿no? Y ahí él ha hecho una bajada aquí. Checar esto. La región oriental de Paraguay alberga el bosque atlántico, un ecosistema vital de especies únicas de plantas y animales, solo superada por el Amazonas y una de las áreas naturales más ricas del planeta. Pero cada año la deforestación destruye miles de hectáreas de bosque en la región, afectando a comunidades enteras y devastando la fauna y la flora. En medio de esta destrucción ambiental se encuentra el agroindustrial brasileño Ulises Rodríguez Teixeira. ¿Ya? Bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero hablar, y esto es de otro medio para no ser tan autorreferente, quiero hablar de cómo afecta el cambio climático a la sociedad ecuatoriana. Ok, eso es amplísimo, ¿no? Es una idea, pero amplísima. Entonces, ¿cómo yo voy a apretar a esa idea hasta quedarme con algo muy puntual para que a partir de esa historia podamos hablar de cambio climático? El tema, ¿cómo los ecuatorianos, yo tengo mi idea, ya, entonces, ¿qué voy a contar? Quiero contar que los ecuatorianos que viven en el desierto de Jugones se han adaptado al cambio climático buscando maneras de recolectar agua. Ya, súper. Entonces, a partir de ahí, voy a contar una historia y mi foco, de nuevo, van a ser 4 mujeres, ¿ya? Que se las ingeniaron para llevar agua a sus cultivos. ¿Ya? Y esta historia es de GK, ganó un premio muy importante, es una historia muy bonita y funciona porque le da carne, es decir, personifica en personas de carne y hueso, ¿no? Lo que es el cambio climático, que son temas muy, muy científicos, muy técnicos, que suelen estar como muy, muy inalcanzables, muy arriba, la gente no entiende en la práctica qué significa el cambio climático, y creo que este ejemplo es muy, muy, es muy lo que tenemos que hacer los periodistas, ¿no? Es decir, bajar esa información para que sea digerida por todo el mundo, ¿no? Para que cualquier persona que lea este texto pueda entender de qué manera el cambio climático tiene consecuencias, cuáles son esas consecuencias y cómo las personas nos estamos adaptando a esos cambios que son inevitables, que ya sabemos que van a ocurrir, ¿no? Entonces, creo que eso es un ejemplo muy, muy, muy bonito de para qué hacemos periodismo, ¿no? Justamente. Entonces, con esta historia también, con estas 2 historias, si se fijan, lo que ha ocurrido aquí es que se ha abordado un tema ambiental muy grande, una idea, ¿cierto? Una problemática, en el primer caso la deforestación, en el segundo caso el cambio climático, pero como yo, como periodista, voy a ir a encontrar una historia muy, 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 muy puntual. Yo no estoy intentando, cuando pienso en cómo los ecuatorianos que viven en el desierto de Jugones se han adaptado al cambio climático, no voy a ir a entrevistar a todos los habitantes del desierto, o menos, no voy a, sobre todo la idea, ¿no? Que es mucho más amplia, no voy a ir a la sociedad ecuatoriana, eso es gigante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia? Una historia muy puntual, que sea atractiva, que sea enganchadora, que sea novedosa. ¿Cómo yo le voy a dar carne y carne a estos temas que son tan difíciles de abordar porque son muy técnicos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos son dos buenos ejemplos que funcionan.
Entonces, es importante, como para recapitular también, en el pitch, cuando es importante, uno, tener personajes, ¿ya? Ahora, puede ser que esos personajes no necesariamente sean personas, ¿no? Puede ser, un personaje puede ser un animal, puede ser un lugar, ¿ya? Pero ocupan el lugar de un personaje. Tener un dato duro y enganchador, eso también funciona, ¿no? Por ejemplo, si en el pitch me dicen el bosque atlántico, ¿por qué es importante hablar del bosque atlántico? Porque el bosque atlántico era uno de los bosques más importantes del continente y ahora y se ha destruido el 85%. O sea, cuando tú me tiras esa cifra, yo digo, como sí, es importante, como es brutal, ¿no? Entonces, tirar un dato duro también funciona mucho. Un titular tentativo, como el que me escribió Aldo, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba antes, ¿por qué yo puedo contar esa historia y nadie más? Yo puedo contar esa historia porque yo voy a ir al desierto de Jugones y voy a hablar con estas mujeres porque ya las conozco, las tengo contactadas. O yo te voy a contar la historia de Teixeira porque yo puedo acceder a esa información, porque yo conozco dónde están sus estancias, porque yo voy a ir al lugar, porque, ¿no? En fondo, ese es la historia es tan puntual, si quieres, es tan chiquitita, y a partir de esa historia chiquitita te cuento algo tan grande y lo tengo yo tan claro en mi mente que no me lo tienes que contratar a mí, no funciona que lo haga otra persona. Cuidado con el lenguaje técnico para impresionar. O sea, el lenguaje técnico no funciona ni en el texto último que entreguemos, ni tampoco funciona en el pitch. Como no se arriesguen a que el editor diga a qué se refiere con esta palabra, no entiendo, ¿qué significa esto? No. ¿Ya? Tiene que ser muy claro y simple, así como el texto final. El texto final de ustedes, ¿cierto? Tiene que poderlo entender desde un experto hasta una persona que no sabe nada del tema. Entonces, las palabras técnicas, a menos que las expliquemos y que sean muy, muy esencial explicarlas, porque, por ejemplo, la vamos a tener que utilizar siempre en el texto, tal. Entonces, en ese caso sí la incluimos. Si no, no la incluimos o buscamos un sinónimo. Lo mismo en el pitch, ¿ya? Y, por supuesto, estar abierto a opiniones y comentarios. Si es que el editor le gusta la historia, se va a contactar con ustedes y les va a hacer preguntas para saber qué tanto saben del tema, qué tanto lo tienen reporteado, qué es lo que tienen ya, qué es lo que les falta, ¿no? Entonces, tener todas esas cosas muy claritas también a la hora a la hora de enviar un pitch. Bien, entonces ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Voy a dejar de compartir pantalla un ratico. No, a ver. Ya, lo que quisiera que hiciéramos es hacer un ejercicio para ejercitar un poco lo que yo les he comentado hasta ahora. Para eso, yo he seleccionado 2 reportajes de Mongabay. Entonces, la idea es que ustedes escojan uno y lean ese reportaje, y a partir de ahí pueden extraer cuál es la idea, cuál es el tema y cuál es la historia. ¿Ya? Imagínense que ustedes, por supuesto, la historia está reporteada, está escrita, entonces hay información que cuando esta historia nace no estaba disponible, ¿no? Porque no se había hecho toda la reportería, etc. Pero hagamos el ejercicio de intentar imaginar cuál era, con qué información el periodista se sentó a decir, ok, voy a escribir el pitch, ¿no? ¿Cuál sería el pitch que enviaron de esas historias? Entonces, una historia es esta, que se llama La historia de la familia que está salvando a las tortugas del Golfo de México. La escribió Rodrigo Soberanes, un reportero mexicano. Y la otra
bueno, es una historia que escribí yo, disculpen, pero no encontré otra que pudiera funcionar. Y la elegí porque en este caso no es un personaje, no es una persona, ¿no? Es decir, aquí tenemos un animalito, no es una persona de carne y hueso, entonces ahí tenemos dos tipos de reportaje diferente. Entonces, la idea es que elijan uno, como les decía, y podamos hacer ese ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Michelle, yo tenía una. Cuando ustedes escogen dentro del medio de comunicación una historia, ¿lo hacen en función, o sea, de que el impacto pueda ser positivo o negativo? Porque a veces miramos muchas historias en los medios que están muy enfocadas en algo negativo, por ejemplo. Y casi todas las historias son así porque, ya, por diversas razones, a la gente muchas veces le hemos acostumbrado a que reciba ese tipo de historias. Pero, ¿qué hace que ustedes reciban o que ustedes, digamos, acepten una historia que tenga un lado positivo, que cuente cosas buenas? Porque eso es lo que nos falta, digamos, dentro de las historias en los medios. Entonces, ¿qué hace que ustedes tomen esa decisión? Sí, buena pregunta, porque efectivamente, bueno, lo conversábamos también en el debate del jueves, creo que fue, aquí mismo, en debates. Sí, las historias positivas, efectivamente, creo que hay un déficit. Ahora sí es algo que me parece que ha ido mejorando, es decir, hay ya una corriente, me parece, cada vez más fuerte de periodistas que quieren o queremos hacer historias positivas, y en Mongabay sin duda que también queremos hacerlas, y de hecho tenemos una sección que es de soluciones y conservación. Entonces, en este caso puntual, por ejemplo, una historia positiva funciona cuando es medible, cuando podemos decir, efectivamente esta estrategia funciona. Y funciona porque tiene un resultado. Porque esta estrategia, por ejemplo, una familia de pescadores mexicanos se empezó a rescatar tortugas marinas en la playa de manera, qué sé yo, por interés propio, y con los años lograron rescatar muchas tortugas, y ahora tienen un santuario de tortugas, y la población y la cantidad de tortugas, de robos de tortugas y de huevos ha disminuido a tanto, y ahora hay más tortugas que desovan ahí. Es decir, te fijas cuando una estrategia tiene un resultado que tú puedas medir, o un grupo de científicos que hizo, qué sé yo, una estrategia para salvar un ave, y ahora el ave han medido que la población ha aumentado en un 20%, por decir, por inventar cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando tú me cuentas, tú me propones una historia donde tú me puedes asegurar que lo que se está haciendo tiene un resultado positivo, entonces ahí a mí sí me funciona. Pero no me funciona, por ejemplo, esta historia de la otra que les propongo que lean, que es la de un tiburón ballena. Esa historia funciona como estrategia de conservación porque el tiburón ballena nos entrega una información que es importante, porque ese tiburón que los científicos rastrearon logró entregar una información que es muy importante para la protección de la especie. Pero no me serviría si es que la historia hubiese sido simplemente que un par de científicos marcaron a un tiburón y esperan que ese tiburón les entregue información. Porque puede ser que no entregue información. Puede ser que se le pierda el satélite, qué sé yo, que pase cualquier cosa y que al final no pase nada. Entonces, para que funcione tiene que haber un resultado. Lo mismo con las mujeres del desierto. Ok, están juntando agua, pero les funciona, de pronto no les funciona. Solamente la historia sirve si es que tú vas al lugar y compruebas que las mujeres efectivamente están pudiendo hacerle batalla al desierto
con el mecanismo de recolección de agua que están implementando, ¿no? Entonces, no sé si respondo bien tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Sí, me parece interesante porque a veces pasa que cuando justamente se hacen estos reportajes dijiste algo clave, o sea, es saber cuál es el resultado, qué impacto eso ha tenido ya efectivo para que haya un cambio. O sea, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, nosotros como universidad estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con productos forestales no maderables y hay una intervención ahí, digamos, grande en cuanto a productos que se están determinando que salen de las semillas, se está trabajando con hombres y mujeres y la idea es que se pueda visualizar o visibilizar cuál es el cambio en torno a que esos productos forestales no maderables se acaben, de que no haya una deforestación, sino más bien que se aprovechen esas semillas o que se aprovechen esos productos que salen del árbol. Entonces ahí es que por eso es que te decía cómo se puede abordar o cuándo un medio decide finalmente aceptar una historia que sea positiva, de que no esté enfocada en algo de, ahora mismo veía, por ejemplo, en Argentina, que hay una lucha súper grande por este tema de las industrias agroalimenticias enfocadas en la harina, porque son procesadas y todo eso. Entonces, la historia, digamos que está enfocada desde ese lado negativo, pero la idea sería encontrar cosas positivas que a la gente inclusive le motive a empoderarse de ese tema y decir, sí, nosotros no queremos harinas procesadas. ¿Y por qué no queremos harinas procesadas? No solo enfocarse en que ya está, en que el gobierno está aceptando que ese tipo de harinas ingresen al país, ¿no es cierto? Sino es que la gente tome una posición también, de que hay un empoderamiento ciudadano en que digan, no quiero ese tipo de productos que entren a mi organismo y que entren a mi país principalmente, ¿no? Entonces es eso. Ujú. Sin duda, sí, y en la medida en que tú entregas una historia, das una alternativa real, ¿no? Porque, ok, eso está mal, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Y si tú me entregas una historia que funciona y tú me demuestras que hay ejemplos concretos donde hay personas que tienen otro modelo y que ese modelo está funcionando, entonces funciona. Pero si hay un grupo de personas que están intentando hacer esto como una alternativa y a lo mejor quizás podría ser que funcione, no, eso no, ya no engancha tanto, ¿no? En el fondo la Genial, noticia es que ha funcionado. gracias, genial. Ujú. Listo. Entonces les voy a pasar por acá por el chat los enlaces a estas dos notas. Michelle, creo que ya pasé los enlaces. Justo los Ah, encontré, entonces ya compartí. genial. Listo. Muchas gracias. Claro, la familia del tiburón ballena. Excelente. Entonces, eso. Tenemos un ratito, les damos un ratito para que puedan leer la historia y hacer el ejercicio y luego compartimos, ¿vale? Si alguien tiene una duda, me avisa, ¿va?
¿Cómo van? ¿Les falta? ¿Hay alguien que haya terminado? Yo ¿Alina? creo que yo, sí. Ajá. Bien, vamos a dar unos minutos más. Ok. Los que vayan terminando pueden poner ahí en el chat que ya han terminado para yo saber más o menos cuántos van, para ver si ya podemos empezar.
Listo. Vamos a empezar. Los que no han terminado pueden seguir. Y ya. Bueno, ¿quién quisiera compartir su ejercicio para que podamos analizarlo? Quizá podría ir yo. Y no me va a tocar elegir. Bueno, lo tiramos a la suerte entonces. Digamos que Nicolás, ¿no? Sí. A ver, Nicolás. Ya. Bueno, yo escogí estaba leyendo el de la conservación de las tortugas en México sobre esta familia. Entonces yo creo que justamente la idea con la que nació el reportaje del pitch fue, o sea, el pitch que propusieron fue ¿no? La conservación de alguna especie en este país. Y justamente el tema, que sería el siguiente punto, escogieron que es la parte de las tortugas, ¿no? Y se enfocaron en esa parte de la fauna y nombraron las 6 especies que han rescatado y todo eso. Y sobre la historia, creo que funcionó bastante bien porque encontraron la Fundación Yepes y que es de esta familia que es de varias décadas, desde los 60. Entonces, claro, y creo que la historia es lo que le hace un punto súper fuerte al tema de la conservación de las tortugas, que es algo novedoso. Quizá hayas hablado, pero la historia de esta familia, contarla de esa manera, ayudó bastante. Uh-huh. Ujú. Entonces, no sé si has redactado, por ejemplo, cuál habría sido tu pitch, cuál habría sido la historia que me propones. No, eso no lo hice porque justamente estaba comunicándome con los del predebate en la clausura. ¿Hay alguien que ha escrito en la historia que propondría en un pitch escrito por mail? ¿Catalina de pronto? Sí, escribí. ¿Ya? No sé si estará bien porque un poco lo que hice No importa. fue... Estamos haciendo ejercicio, así que la idea es que nos equivocamos para que todos podamos encontrar el camino. Ajá, a ver si te... Espérame un momentito, nada más. Solo estaba arreglándole. A ver, en la historia, bueno, ¿cuál era la idea? A ver si puedo. ¿Cuál Déjame ver. hiciste tú? ¿La de las tortugas? Sí, justo la de las tortugas. Entonces, bueno, la idea era conservación de las tortugas en la costa del Golfo de México, ¿no? Ya. Esa es la idea. ¿Cuál es el tema? Cómo la familia Yepes ha logrado aumentar exponencialmente el número de tortugas a través de actividades de protección sin fines de lucro. ¿Y en cuál es la historia? En la costa del Golfo de México, el negocio del saqueo de tortugas y sus huevos era grande sin leyes de protección a esta especie. Marcelino Yepes y su hijo aprendieron a leer huellas de las tortugas en la playa a partir de un episodio personal de búsqueda del hijo a su padre. A este sector llegaban 6 de las 7 especies que existen en el planeta. La actividad de protección, y la actividad de protección ha permitido que se pase de 2 nidos de tortugas al año a 400 nidos por noche. Su actividad desinteresada durante años les permitió presentar una carta al presidente que motivó que se emita un decreto para la protección de las tortugas marinas y actualmente su esposa dirige un campamento tortuguero. Perfecto. De pronto hay elementos que a lo mejor no los habrías tenido antes de reportear la historia, ¿no? Pero sí hay elementos súper importantes que ha dicho Catalina, como por ejemplo esos datos, ¿no? El dato de que se ha pasado de 2 nidos de tortuga a 400. Sí, a De 400. 2 nidos Por noche. 2 por nidos de tortuga por año a 400 nidos por noche. Exacto. Entonces ahí lo que ha hecho Catalina es en el pitch decir la noticia. ¿Cuál es la noticia? ¿No? La noticia es que los esfuerzos de conservación que ha hecho esta familia de pescadores han logrado que
se pase de 2 a 400 nidos por noche, ¿no? Entonces, ahí funciona porque me das el dato, porque me dices cuál es la noticia, me estás diciendo también que es una estrategia que funciona, que es lo que estábamos conversando justamente antes, ¿no? Y además me estás diciendo que quienes han hecho esto es una familia de pescadores, no son científicos, no, sino que entonces también hay como un factor humano que lo hace interesante. ¿Ya? Súper, Catalina. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya hecho la otra historia, por ejemplo? Solo una pregunta, Michelle. Me quedó la duda al final porque no sé si sea adecuado en ese momento del pitch decir, por ejemplo, que se logró entregar la carta y que su esposa actualmente dirige un campamento. Capaz que eso no, porque eso puede ya ser como el final de la historia cuando ya te la aceptan, ¿no? Y solo dejarle hasta cuántos nidos se tiene actualmente. Sí, Entonces, por eso te comentaba que es probable, además de que hayan ciertos elementos que, que no, que no tengas además, ¿no? Porque aquí el ejercicio el ejercicio que han hecho ustedes es en base a una nota que ya está escrita, que ya se reportó, ya se tienen todos los elementos. Cuando ustedes van a pitchear algo, no tienen todos los elementos, solo tienen lo básico que les ha permitido decir, ok, aquí hay una historia, la voy a proponer, ¿no? Pero, ¿cuál es la información básica que ustedes, que el reportero al momento de escribir, de proponer la historia, ha tenido que tener, ha debido tener para proponerla es justamente la noticia. Y la noticia es que funciona, que los nidos han aumentado, ¿no? De hecho, creo que, si mal no recuerdo, esa historia en particular yo a Rodrigo lo conozco porque hemos trabajado juntos varias veces. Entonces, él me dijo, tengo una historia de una familia de pescadores, y si mal no recuerdo, creo que él llegó con el dato luego, porque yo se lo pedí. Le dije, ya, pero ¿funciona? ¿Cuál ha sido el resultado, ¿no? De ese esfuerzo de conservación? Porque si uno hace, puede ser que hayan hecho un esfuerzo de conservación y está muy bien, pero ¿y qué pasa si que no funciona? O sea, está la intención, pero no hay noticia, ¿no? Entonces, el punto clave es o al contrario, puede ser que esta familia, que la noticia, el dato disparador que haya tenido Rodrigo haya sido que esta familia de pescadores le escribió una carta a una autoridad y a partir de esa iniciativa se tomaron medidas, ¿no? Entonces, ¿cómo una familia de pescadores logra hacerse oír ante las autoridades para que se tomen medidas? Esa también podría haber sido la historia. Y luego aparecieron el tema de los huevos, ¿no? No lo sé. Pero digamos que lo importante es que tenemos que, en nuestro pitch, tenemos que anunciar cuál es la noticia que vamos a contar, ¿no? Eso. ¿Alguien más? Yo hice el ejercicio con el de la especie de tiburón ballena, ¿Ok? un poco. Perdón, ¿quién habla? Yo, Gabriel Moyano. Lo que pasa es Gabriel. que yo entré un poquito tarde, pero no sabía bien qué había que hacer. Igual lo tengo un poquito en mi mente de pronto. Listo. Entonces, no. No hay problema. Entonces creo que primero el tema, ¿no? Ajá, correcto. El tema sería de... un poco perdido. ¿Cuál sería? ¿Quién más? Es el tema, historia, el pitch. El tema, Ajá. perdón, la idea, el tema y la historia. Esos son los tres. La idea, Entonces, el tema y la historia. particular. Ya, la historia sería, creo que que buscan que científicos
no, perdón, la historia sería la de Coco, que es la ballena que investigan los científicos que ella pasa por la migravía y cómo otras especies también pasan por ahí. Ujú. El, Claro, efectivamente la historia es Coco, ¿no? la Pero, historia es Coco. exacto, pero de manera como más redondito. ¿Qué más podría ser? ¿Quién puede complementar lo que ha dicho Gabriel? ¿Alguien más hizo la de Coco? Eh, Yo también. Ah, no, dale, Nicolás. no, solo iba a hacer una pregunta porque para complementar lo que decía Gabriel, que es, ¿no sería chévere empezar ese pitch por el dato fuerte que son estos 240.000 kilómetros entre la isla de Cocos en Costa Rica y Galápagos, que no están protegidos y que más de 15 especies en lista roja se ven afectadas por esta desprotección? Quizá por ahí, no sé. Sí, podría ser, pero identifiquemos cuál es la noticia en la nota. ¿Cuál es la noticia? Que logran implementar el dispositivo mediante el cual rastrean a Coco. Ya. O sea, de esta manera ellos buscan proteger a las especies que pasan por esa vía. Ajá, pero más específico que eso, porque logran instalarle el dispositivo, ok, pero ¿qué tal si el dispositivo se ha caído en la mitad? Porque a veces se desprende. ¿Qué es lo que ha logrado ese dispositivo? Dar datos que respaldan el corredor migratorio entre Cocos y Galápagos. Exacto, entregar datos. ¿Y cuál es el dato? Datos de movimiento migratorio. Claro, pero ¿cuál es el movimiento migratorio que ha hecho Coco, que es importante? De, Hola, de la Reserva de Galápagos las costas de Costa Rica. a las costas de Costa Rica. A la isla Coco de Costa Rica. Ujú. ¿Ya? Entonces, la noticia es que una investigación científica logró identificar que un tiburón ballena se movió entre Galápagos y el Parque Nacional Isla Coco. Entonces, esa prueba científica irrefutable le da herramientas a la ciencia para decir, hey, este lugar hay que protegerlo, hay que proteger el corredor migratorio que une estas dos áreas protegidas, ¿no? Que de hecho ha sido lo que se ha declarado, lo que se ha anunciado ahora en la COP, ¿no? Entonces, todos esto, la noticia es eso, la noticia es que la ciencia logró determinar que esta especie que está en peligro utiliza ese lugar, ¿no? Entonces, el pitch, bueno, esa historia la hice yo, pero pongan ustedes que lo haya propuesto alguien. Entonces, alguien me podría haber dicho, ok, voy a hacer una historia sobre la migravía. Ya, porque es importante. Sí, podría haber sido, ¿no? Pero es mucho más interesante si es que me entrega un personaje, si me dice, te voy a contar la historia de un animal, de una especie en particular, que utiliza esta ruta y de cómo los científicos lograron identificar que ese animal utiliza esa ruta, ¿no? Entonces, identifiquen cuál es la noticia que quieren contar, ¿ya? Y ese es el pitch que ustedes me van a enviar. Por eso les decía al inicio, cuando hace rato atrás que conversábamos, cuando yo les decía que he recibido propuestas sobre la pesca incidental de tiburones en Ecuador. Ya, ok, ese es el tema. Pero ¿cuál es la noticia? No hay ninguna noticia ahí, porque esa es la problemática. Todos sabemos que ese es un problema en Ecuador. ¿Cuál es la noticia que tú me vas a contar? ¿No? Entonces tienen que identificar cuando ustedes hagan una propuesta, esa noticia. ¿Ya? En el caso de la deforestación en Paraguay, el tema es la deforestación del bosque atlántico, pero Aldo ha ido con una noticia y me ha dicho, mira, este señor, Teixeira, es
el más deforestador en Paraguay y tiene chorrocientas multas, no sé cuántos procesos judiciales, ha escapado de la cárcel tantas veces. Esa es la noticia. ¿Ya? Entonces, no propongan temas generales, porque no se los van a aceptar. Tienen que encontrar la noticia, lo que sea novedoso. ¿Vale? ¿Hay alguien más que quiera compartir su ejercicio? Yo quiero compartir, pero es de las tortugas, es una cosa distinta. Vaya. Eh, bueno, como ya expusieron mis compañeros sobre las tortugas, yo quiero hablar brevemente nada más los temas que me han llamado más la atención, que es en el informe redactado hay lo que es una parte en la que dice que ha habido una defensa de los derechos de las tortugas, porque si mal no recuerdo, hay una parte en la que dice que hay cazadores de tortugas que están cazando a estos animales, esta especie de mamíferos, ilegalmente. Y claramente se ve la defensa de estos derechos de los animales porque luego en una parte del informe sale una información que dice que una niña de 6 años logra redactar una carta al presidente para informar de esta problemática. Entonces, el peligro que hay ahora mismo en la actualidad con las razas que se están extinguiendo, pues en distintas partes del mundo siguen habiendo problemas, por ejemplo, la cebra blanca o otros animales como la tortuga más antigua del Ecuador. Hablando de tortugas, ¿no? Que en Galápagos hay una cantidad exorbitante de animales de distintas especies que a día de hoy pues son raras, ¿no? Y estaba viendo el video que decía también, lo último que voy a decir, que decía también que hablaba de las especies y del encuentro que tenemos los seres humanos con ellas, ¿no? Siempre tenemos un ánimo en el corazón cuando encontramos especies nuevas, ¿no? Entonces es bonito recordar que la idea central de esta exposición es la novedad de tener estas defensas, ¿no? De los derechos y que mantener esta doctrina es importante. Eso es todo. Carlos, ¿tú querías decir algo? Carlos Cedeño. Gracias, Michelle. Quería hacer un comentario nada más general en base a lo que tú estás manifestando y se ha dicho. Definitivamente que el pitch, un buen pitch va a radicar en la preinvestigación que se realice en cada tema y va a tener impacto de acuerdo a la política también del medio en que se va a publicar para poder tener una ejecución de un producto de calidad. Al mismo tiempo me sorprende el tema del uso de un periodismo informativo demasiado claro en los titulares, demasiado evidente. Como que me lo dice todo un titular, dice la historia de Pedro Juan sembrando amapolas. Y no son titulares que atrapan, sino que ya como que en un escaneo de lectura ya no me inducen a leer un poco más. ¿Por qué este estilo tan informativo, igualmente en los verbos declarativos que se utilizan? Las dos historias son diferentes, ¿no? Tiene un enfoque más humano, el tema de la tortuga, y el tema del tiburón tiene bueno, ese es un enfoque más técnico, porque la naturaleza del mismo lo permite hacerlo así. Solamente este breve comentario sobre tu exposición de un tema interesante, de cómo planear, diría yo, para vender un tema, no solamente de temas ambientales, sino cómo venderle un tema de cobertura diaria a un editor en jefe. Gracias. Sí, sí, bueno, el tema de lo titular es siempre un tema, ¿no? Es difícil titular. Hay personas que le cuestan más, otras que le cuestan menos, pero en general, de hecho, muchas veces para las notas que son más pequeñas y más del diario, en realidad no se discute tanto, pero cuando se trabaja, por ejemplo, en una investigación grande que ha tomado mucho tiempo, el titular es un gran tema de discusión, ¿no? Claro, un tema de discusión y yo, por ejemplo, te diría, me inclinaría más por lo interpretativo, desde el uso de metáforas para atrapar a los lectores. Entonces, nunca vamos a tener coincidencia. Hay unos que no creen en el periodismo interpretativo y solo creen en el periodismo informativo porque creen que lo interpretativo no lo logra discernir el lector. Claro. Sí, son diferentes estilos. Hay veces en que funciona algo más interpretativo, otras veces en que
en que cuando necesitas informar algo de manera inmediata porque es importante, yo diría que en ese caso sí corre un titular informativo. De pronto, claro, cuando son... depende, ¿no? Es muy variable, no creo que haya una regla realmente. Yo creo que va a depender mucho del tipo de reportaje que hemos hecho, ¿no? Y de qué es lo que queremos con él. Bueno, siempre queremos que nos lean, pero va a depender. Yo diría que no hay una regla. Sí. ¿Alguien más quiere compartir su trabajo o hacer algún comentario? Buenos días. No sé si hay la oportunidad de hacer un comentario sobre ambos trabajos. Sí. Yo creo que, bueno, y leyendo ambos trabajos me he dado cuenta que están obviando una de las preguntas más importantes en torno a la biodiversidad marina, a la biodiversidad que existe, ¿no?, en los océanos, y en este caso enfocándonos directamente en las tortugas. Yo siento que han olvidado una pregunta clave sobre la importancia de las tortugas marinas, teniendo en cuenta que las tortugas marinas son especies paraguas que ayudan a regular el pasto marino. A más de ello, controlan ciertas plagas, muchas especies de otros animales viven gracias a las tortugas, los arrecifes de coral se sostienen gracias a las tortugas. Entonces yo creo que obviar ese tipo de preguntas también genera una cierta carencia informativa y científica en la exposición, ¿no?, periodística como tal. Solo eso, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bien. Sí, yo, Michelle, tengo una pequeña pregunta Bien. y es sobre cómo logras decidir los intertitulares, porque a veces, o sea, a mí sí me sabe costar un poco ordenar en importancia, porque no sé si seguir como el hilo de la historia, en este caso centrado en Coco, o si ir por las problemáticas, y también cuándo puedo meter alguna cosa del gobierno y que no se escuche demasiado, como que me corte el hilo de la historia. Sí. Eso último yo diría que es bien importante porque no queremos tener como bloques pesados de cosas, ¿no? La idea es que encontremos una historia que nos permite narrar, una historia que nos permita narrar la noticia, ¿no? En el caso de Coco, por ejemplo, yo podría haber hecho separado en bloques informativos, pero y decir, en uno, por ejemplo, hablar de Coco, al principio hablar de los científicos le pusieron el satélite al animal, después hablar sobre la importancia de los tiburones ballena, después hablar sobre la importancia de la migravía, después hablar sobre las políticas públicas que se han hecho para proteger a la especie, después, ¿no? Pero digamos que lo que tratamos de hacer, a veces con más o menos éxito, es agarrar un hilo conductor narrativo que nos permita ir cruzando todos esos subtemas, ya, para tener una continuidad. Y en este caso, lo que se ha intentado hacer es tomar a Coco como personaje y a partir de ese animal, de la historia de ese animal, ir cruzando todas todos los bolsones de información que vamos a tener dentro de nuestro texto, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, eso es más, de pronto nos salimos un poco del tema del taller porque es como más redacción, ¿no? Como estilo y cómo escribir un reportaje. Pero yo diría que en general lo que intentamos hacer es eso, digamos, sobre todo cuando tenemos temas tan técnicos, ¿no? Tenemos temas duros, que son áridos, que son complejos de entender, entonces tratamos de recurrir a una herramienta narrativa que nos permita ablandar, que nos permita hacer el texto más amable. Entonces vamos a ocupar esa herramienta narrativa a lo largo de todo nuestro texto para poder navegarlo y leerlo de manera más fluida. ¿Ya? Bien, entonces para ir cerrando, porque ya nos queda poquito rato, voy a volver a compartirles mi pantalla.
Bien. Entonces, lo que quería mostrarle ahora es otra cosa que sirve a la hora de ustedes proponer un tema, es recurrir a herramientas que les van a permitir a ustedes contar la historia de mejor manera, o mostrar al editor que ustedes tienen la capacidad de buscar fuentes, de buscar datos, usando herramientas que son novedosas. Por ejemplo, en temas científicos, en temas medioambientales, hay un montón de plataformas que nos permiten obtener datos que son muy interesantes. Entonces, yo les quiero mostrar algunas. Por ejemplo, cuando hablamos de pesca, existe esta herramienta que es gratis, es abierta para todo el mundo, que se llama Global Fishing Watch, y que nos permite ver en un satélite la posición de los barcos, ¿ya? Los barcos de pesca o todos los que están asociados a pesca, ¿ya? En el planeta. Entonces, con esta herramienta podemos saber cómo se llama la embarcación, saber cuál ha sido el recorrido que ha hecho. Ay, no sé por qué se me ha quedado pegado. A ver, ahí. Podemos tener un montón de datos. Entonces, si aprendemos a usar esta herramienta, que no es tan difícil de utilizarla, solo que a primera vista puede parecer un poco intimidante, como ver todos estos gráficos, estos puntos, uno se enfrenta a esto por primera vez y dice, diablos, ¿cómo voy a usar esto? Pero en realidad no es tan complejo. Pero cuando uno aprende a usar estas herramientas que nos permiten acceder a información, eso también puede ser un plus importante a la hora de ustedes presentar sus historias, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación el año pasado colaborativa entre varios medios de comunicación, utilizando, donde lo que hicimos fue identificar pesca ilegal al interior de áreas marinas protegidas con la ayuda de esta herramienta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una de las historias, de la historia de Colombia. Entonces pudimos mi computador se ha bloqueado. Bueno, voy a seguir con la siguiente y luego les muestro esta. ¿Eh? Bueno, voy a refrescar. Voy a seguir con esta. Esta, por ejemplo, es una herramienta para ver deforestación que se llama Global Forest Watch, y con ella podemos tener la pérdida de cobertura arbórea por tiempo, podemos hacer líneas de tiempo, podemos ver cómo se comportan los incendios, podemos ver podemos detectar dónde ha habido deforestación, cuántas hectáreas se han deforestado. Entonces, estas herramientas sirven un montón para poder hablar de temas medioambientales y poder contarlos también de manera didáctica, entretenida, y nos permiten hacer historias muy interesantes. Por ejemplo, gracias a esa herramienta, en esta historia se contó, que se llama Alerta Roja, la fiebre de la madera balsa en Ecuador. Entonces, con esa herramienta se pudo detectar la deforestación de esta madera. Entonces, estos mapas, por ejemplo, están sacados de esa herramienta. Entonces, ahí podemos ver cómo estaba en 2020 esa zona, y aquí en junio del 2021, cada puntito rosado es deforestación, ¿no? Lo mismo más acá. Entonces, aquí no hay deforestación, y aquí está lleno de puntitos rosados, ¿no? Entonces, digamos que ustedes manejan este tipo de herramientas,
También, sin duda que va a ser algo atractivo para el editor, ¿no? Entonces, creo que sirve mucho estar familiarizado con la tecnología que nos permite acceder a información. A ver si pude... A ver ahí. Ya, entonces, por ejemplo, gracias a esa herramienta pudimos armar este mapa. Cada uno de esas líneas de colores, cada color es un barco, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo son los movimientos de diferentes barcos al interior del área marina protegida de Malpelo y Yurupari Malpelo, en Colombia, ¿no? Entonces, eso. También, además de las herramientas tecnológicas, también saber utilizar las fuentes abiertas, es decir, cómo poder saber utilizar los canales que nos permiten acceder a información pública, ¿no? Solicitudes de información pública. Entonces, por ejemplo, aquí en este reportaje de investigación, la reportera que se llama Karen de la Torre, ella solicitó información a los organismos, a las autoridades pesqueras de Perú, puntualmente revisó los procesos sancionadores de las principales empresas de harina de pescado en Perú y descubrió algo muy interesante. Por ejemplo, para proteger la anchoveta, el principal recurso pesquero del Perú, cuando un barco llega a puerto, no más del 20% del total de su pesca puede ser juvenil. Pero eso no se cumple. En 2019, la empresa Diamante, una de las 7 pesqueras más grandes del país, registró desembarques donde más del 90% de la pesca eran pequeñas anchovetas. Además, en 339 procesos sancionadores, la empresa logró sistemáticamente reducir sus multas de los casi 10 millones de soles con los que había sido sancionada, solo pagó 2,5 millones. Entonces, también da seguridad a los editores cuando ustedes demuestran que saben utilizar los canales de acceso a la información, que saben investigar, ¿no? Entonces, también eso es importante. Utilizar la tecnología que está disponible, utilizar los canales de acceso a la información. Entonces, eso es muy importante. Y para terminar, quería dejar un par de datitos. Si eres nuevo y el editor no te conoce, importante cuando ustedes envían su pitch, incluir una presentación corta de ustedes, más su CV actualizado, muestren su trabajo, muestren los 3 mejores, los 2 mejores trabajos que tengan, ¿ya? Si es que hay alguna referencia, alguien los puede referenciar, mejor todavía, alguien que los recomiende, ¿ya? Y de nuevo, siendo majadera con este tema, pero nunca envíen temas generales, envíen historias precisas de qué es lo que quieren contar. Ya no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión, y si es que la hay, una segunda oportunidad van a tener que esforzarse mucho más, va a ser más difícil va a ser más difícil que los tomen en cuenta, más difícil que la primera vez, y recuerden que siempre hay mucha competencia en el medio, así es que tienen que siempre trabajar para ofrecer lo mejor que puedan. Eso, chicos y chicas. Preguntas, los últimos minutitos que nos quedan. ¿No hay preguntas? Nada, sí, muchísimas gracias por tu explicación y más bien si nos ayudas también con tu contacto, sería interesante poder contar con él. Sí, claro, aquí se los pongo. Espero que les haya servido. ¿Va? Todos.
difícil. Espero que les haya servido el taller y eso. Mucha suerte a todos con sus historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tu tiempo y por la información Gracias, compartida. Les quería extender a todos los participantes la invitación para la clausura del Perdebate. Les puse en el chat la sesión, ahí también está el código de acceso, que es en mayúsculas Perdebate. Y eso, muchas gracias a todos y muchas gracias, Michelle. Chao, que estén bien.